¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Economía para Todos. Soy Jaime Albarracín. Hoy con temas muy importantes en la edición de este capítulo. Por supuesto, con invitados de primer nivel. Vamos a hablar de emprendimientos, de administración, pero también vamos a hacer referencia a la mora, a la deuda, a la mora bancaria. Eso más adelante. Por lo pronto, quiero saludar a Julio Canedo. Él es experto en temas de administración de empresas. Además, un conocido docente en las más prestigiosas universidades de La Paz. Julio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por estar ahí. Voy a ir contigo con una pregunta que tiene que ver con esto de las empresas. ¿Cómo ves inicialmente? Tengo esa duda y por eso te lanzo esta pregunta inicialmente. ¿Cómo ves el mercado de emprendimientos actualmente en La Paz y en Bolivia? Jaime, el gusto de verdad que es para mí el estar en tu programa y contigo conversando de estos temas tan interesantes. Es muy importante. Bolivia, Jaime, tiene un 80% de actividad económica no formal, que básicamente es la que está conformada más bien por todo este volumen de emprendimientos. Gran mayoría de estos emprendimientos, más bien actividades unipersonales, actividades muy pequeñas, microempresas que van surgiendo por la necesidad de las personas sobrevivir en este mundo, ¿no? Entonces, la actividad boliviana, lamentablemente, está soportada un 80% por la iniciativa, por el empuje, por el tesón que tienen algunas personas para subsistir a partir de su propia iniciativa. Claro, es un reto. Yo que trabajo en las universidades siempre, como un poco lo comentabas, es un reto para los profesionales de ciencias empresariales el procurar llevar este volumen de actividades de la informalidad a la formalidad, ¿no? Y lograr que se constituyan en empresas, emprendimientos todavía, pero empresas formales que aporten al Estado ya de manera completa. Y muchas de estas empresas ahora son unipersonales o de repente familiares, ¿no es cierto? Porque ese ámbito también ha crecido mucho. En ese sentido, ¿cómo estás viendo, digamos, este aspecto de la empresa unipersonal? ¿Cuán duro resulta emprender en estos momentos, tomando en cuenta las cargas impositivas, los descuentos y a veces el bajo presupuesto con el que cuentan otras entidades que hacen, digamos, a una actividad? Claro, es una desventaja, ¿no? En gran medida el tener que enfrentarte a empresas ya constituidas, más grandes, consolidadas, con un mercado seguro, con la posibilidad de negociar sus condiciones de forma más amplia. Pero no hay otra, es decir, la población en Bolivia no tiene más que tomar esta iniciativa, profundizar un poco su conocimiento y sus habilidades y lanzarse al mercado, ¿no? No queda otra. Ahora, de manera más sistemática, puede hacerlo a través de un análisis del mercado un poco más cauto, puede hacerlo a través de la evaluación de la actividad y el rubro que está desarrollando, en la que se está desarrollando la actividad que ha elegido, y puede además sostener el manejo de su institución, de su empresa. Además, como si bien es una desventaja por la competencia elevada, puede ser una ventaja si es que sus costos menores le permiten moverse de una manera más ágil y dinámica en este mercado. Esto son como dos diferencias y dos posiciones más bien contrapuestas, podrían parecer, pero son en realidad distintas visiones, ¿no? A partir de aquello, ¿cuáles serían estas claves, digamos, para comenzar este emprendimiento y que no al poco tiempo vaya a fracasar? Me refiero a una adecuada y, digamos, más prolija administración de este emprendimiento. Has hablado sobre costos, digamos, ¿dónde más se puede apelar para reducir algo, aquello que nos hace a nosotros o nos permite movernos y seguir adelante con el emprendimiento? Mira, Jaime,
la actividad en general requiere de una incorporación de tecnología. Bueno, cuando decimos tecnología, parece que es una palabra que contiene muchos conceptos complejos, diversos, muy difíciles de asumir y de apropiarse de ellos. Pero en realidad la tecnología es cualquier medio que te permita desarrollar una actividad de una forma más óptima, ¿no? Sí, la tecnología puede ser más bien simple, puede ser muy adecuada a las necesidades que seguramente al inicio, por lo menos en tu negocio, van a ser menores, y esto permita sobresalir entre otras, ¿no? Entonces, has dicho bien, el costo es un elemento. Yo te añadiría el que acabamos de mencionar, el uso de la tecnología, que actualmente más que una ventaja ya es una necesidad, es una obligación que las organizaciones, las empresas tengan tecnología adecuada para sus actividades. Por otro lado, creo que es necesario, no puedo decir una cosa distinta porque yo vengo de este ámbito, es necesaria la formación profesional. Lo que no quiere decir es que tengas que estudiar una carrera universitaria para desenvolverte en un ámbito, ¿no? Sería importante, pero puedes desarrollar actividades de formación y capacitación personal y organizacional que te permitan sostener lo básico de la actividad de la empresa. Yo creo que esos tres pilares son muy importantes, Jaime. Los costos, la tecnología y la formación son esenciales. Ahora, la tecnología nos ayuda, por ejemplo, a diversificar nuestro mercado. ¿A qué me refiero? Cuando uno emprende, digamos, lo hace en función a sus conocimientos. Vamos a ver, me pongo como ejemplo, ¿no es cierto? El tema de comunicación, yo podría brindar asesoramientos, de repente también dar cursos, en fin. Pero más allá de eso, que puede resultar una limitante también, la tecnología me permite dar un paso más allá de lo que conozco en mi entorno más próximo. Claro, y llegar a otros sectores, segmentos, otros mercados, tienes la posibilidad de desenvolver tu trabajo de una manera que tal vez va a resultar más competitiva, ¿no?, en el ámbito en el que estés trabajando. Sí, la tecnología trae consigo, y creo que el concepto de tecnología tiene que ver con inversión en tecnología. O sea, uno no está gastando en tecnología, uno invierte en tecnología porque esa inversión va a redituar en un beneficio, y ese beneficio es la simplificación de los procesos, la optimización del uso de los recursos, el logro de contacto con nuevos mercados, nuevos segmentos, la indagación en nuevos productos, ¿no?, nuevos servicios que tal vez tus clientes te los van pidiendo, y tú captas mejor esa información a través del empleo de medios más ágiles, ¿no?, y de contacto más directo con la gente. Ahora, has tocado un tema que me parece muy importante, el asunto de los costos, que es vital, ¿no es cierto? Bueno, en empresas grandes, cuando tienen problemas financieros, ¿no es cierto?, o de circulante, lo primero que hacen es despedir gente, pero si es una empresa unipersonal no puedo hacer aquello. Entonces, tampoco me imagino que reducir costos es ir a dar clases, por ejemplo, a pie, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave de un adecuado manejo de costos en este sentido, Julio? La gestión de costos, Jaime, bien lo has expresado, ¿sí? No necesariamente es un extremo sacrificio para abaratar tu actividad, ¿no es cierto? No es medirte completamente en el uso de los recursos, es usar los recursos pero de manera óptima. Sí, la asignación de los recursos apropiadamente, evitar el desperdicio, el sistematizar todos los volúmenes de insumos, de materiales que vas a utilizar, es decir, cuantificarlos, tener ciertos parámetros y ciertos indicadores de calidad que te permitan estandarizar tus procesos, esto va automáticamente derivar en un ahorro, en un costo menor al que estabas usando antes. Entonces, el manejo de costos es
básicamente optimización de los recursos. Y esta optimización implica una planificación, implica un apropiado análisis de la actividad, implica el utilizar la tecnología de una manera óptima también, y que esta permita ser una herramienta en este mejor uso de estos recursos y el abaratamiento de los costos. Pero lo has expresado muy bien, sino no necesariamente quiere decir sacrificio, dejar de hacer algunas actividades, algunas cosas, porque eso deriva a veces en la caída de tu calidad. Por utilizar un ejemplo, compras materiales más baratos a los que tu producto estaba utilizando antes, evidentemente tu producto va a ser de menor calidad también, lo que seguramente no te conviene, porque el cliente ya no te comprará ese producto, o ya no va a solicitar tu servicio porque ha bajado de calidad. Entonces tienes que tener un equilibrio, es una línea delgada que hay que cuidar, pero tienes que tener un equilibrio entre el uso adecuado de tus recursos para abaratar estas cosas. Ahora, el tema de la administración es también fundamental, ¿no es cierto? Administrar de repente en función a presupuestos, esto va a ser clave también para costo-beneficio, ¿no es cierto? En relación a cuánto estoy yo invirtiendo y cuánto también está ingresando, en fin, a la administración, ¿alguna clave, algún secreto en ese sentido para esto que decimos, ¿no es cierto? ¿Puedo colocar yo, por ejemplo, y hay mucho de eso, un cafecito, o puedo colocar una salteñería, vender empanadas? Están haciendo inclusive, yo he visto aquello en internet, se ve muchísimo, personas que ofrecen, por ejemplo, las famosas donuts, en fin, ¿cómo se puede medir aquello? Bueno, ahí entra este tercer elemento que comentábamos, Jaime, la formación, ¿no? La formación trae consigo una experiencia académica, voy a decir académica, pero no, les decía también, no necesariamente es una carrera universitaria o cursos de posgrado completos, pero sí una formación básica para la actividad que estás desarrollando, porque eso implica un manejo de una tecnología. La tecnología, otra vez, son todos los medios que te sirven para que alcances el desarrollo de tu actividad de manera óptima. Pues también la administración tiene tecnología, ¿no? Y esa tecnología la adquieres tú por experiencia, que es un canal bueno, no, nada despreciable, pero también porque te has preparado en administrar, ¿no? Eso va a generar en tu actividad el desarrollo de habilidades que tal vez individualmente no has conseguido tener. Si tú como individuo no las tienes, pero ya dentro de tu organización puedes desarrollar gracias a la formación tuya o de la gente con la que trabajas, nuevas habilidades, nuevos procesos, el diseño de mejoras en las actividades y en los procesos, procedimientos que estás utilizando. La gestión, Jaime, tiene esos dos componentes, esos dos alimentadores, vamos a decir. Uno, la experiencia, pero por el otro lado está la tecnología de la gestión administrativa, que esa normalmente tú la puedes encontrar en capacitación, en manejo de teorías ya desarrolladas. No hay que inventar la pólvora, si todo está ya desarrollado por otros administradores, por otros autores de manera un poco más académica, puedes tú aprovechar más bien ello para prepararte mejor ante el mercado que vas a enfrentar. Ahora, la pregunta que te voy a hacer puede dar para un capítulo entero y seguramente te voy a invitar para aquello más adelante también, Julio, sabiendo siempre de tu predisposición para enseñar. La pregunta es, ¿cómo puedo yo medir mi salario? ¿No es cierto? Vamos a ver, si me ofrecen una consultoría, comunicación de crisis, que también es mi ámbito, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo medir el tema de cuánto voy a ganar en función a el tamaño de mi cliente, el tamaño del trabajo, el tiempo que me va a ocupar? Claro, si hago, digamos, comida, me podría resultar un poco más fácil, ¿no? Sé cuántas verduras, hortalizas, no sé, voy a emplear, energéticos, en fin. ¿Cómo mido yo mi salario?
Esta es una buena pregunta, Jaime, y es muy compleja, porque como bien lo has dicho, imagínate este ejemplo que has puesto de la comida. Tú vas a hacer un costeo, vas a hacer un análisis de tus costos de producción, todo lo que estás gastando, las verduritas, la papita, la carne, todo lo que vas a poner en tu comida, ¿no? Esos son los insumos que vas a utilizar. Pero esa es solo una parte de tu comida, ¿no? Porque vas a utilizar, además de todos estos ingredientes, vas a utilizar gas, vas a utilizar electricidad, vas a utilizar agua, estos insumos que también tienes que adicionarlos en tu costo. Y se sumará a ese también la expectativa que tú tienes por tu trabajo. Y aquí hay dos componentes para tratar de establecer cuánto debo yo ganar, cuánto debo cobrar, cuánto debo recuperar de mi esfuerzo, ¿no? De mi trabajo. Y un componente es interno, que es propiamente la expectativa que tienes. ¿Cómo la comparas, Jaime? Si te ofrezco yo trabajar y te voy a pagar unos 3.000 bolivianos al mes porque hagas ese trabajo, pero tú, haciendo tu trabajo en tu negocio, haciendo comida, claro, deberías pensar en ganar más que esos 3.000, ¿verdad? Entonces ya es una referencia de tu expectativa respecto a cuánto quieres ganar. Obviamente vas a querer ganar 3.500, 4.000, yo sé que tú quieres ganar 10.000, pero podrás tener una expectativa respecto a lo que pretendes ganar con tu actividad. Un elemento interno. Y el externo es que tienes que evaluar cuánto en tu rubro están pagando por ese trabajo. Si tu expectativa son esos 10.000, pero resulta que las personas que hacen este tipo de trabajo en promedio ganan 4.000, claro, no vas a poder alcanzar los 10.000. No inicialmente, no en el común de las actividades, pero yo sé que tú eres un tipo emprendedor muy hábil, con mucha capacidad. Vas a encontrar la forma de mejorar la expectativa que tienen el resto y que alcanzan los demás, y llegar a montos que solo tú vas a establecer como límite. Pero tienes que visualizar estos dos componentes, el interno de expectativa y el externo, del rate que tiene el promedio que tiene la gente en el desarrollo de esa actividad y qué es lo que tiene como ingreso, ¿no? Julio, mira, tenía un montón de preguntas más, pero se me ha acabado el tiempo y con todo lo que nos has hablado, creo que prefiero que nos quedemos por ahora acá, que se quede todo esto que hemos dicho a la gente en su imaginario, en su conciencia, para que lo vaya digiriendo poco a poco y podamos tener algunas otras oportunidades más de entrevistas similares. Por lo pronto estoy plenamente seguro de que todo lo que has señalado ahora va a servirle a la gente y muchísimo. Julio, te mando un gran abrazo y nuevamente te agradezco por haber sido uno de los invitados de lujo de nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, y cuando gustes, disponible para lo que necesites. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos entonces al licenciado Julio Canedo. Él, por supuesto, tiene amplio conocimiento profesional. Lo dicho, es docente universitario en altos cargos dentro de las universidades acá en La Paz y también tiene unos estudios variados, ¿no es cierto?, sobre este tema. Así que tome muy en cuenta esto que hemos dicho porque la gente está en eso. El 80% de la población económicamente activa en nuestro país está emprendiendo, porque definitivamente el mercado laboral, digamos, con un sueldo fijo, está expulsando mucha más gente, ¿no es cierto? Definitivamente hay una necesidad. Así que estoy seguro de que esto les va a servir y mucho. Bueno, vamos a ir un tanto al ámbito internacional. Como ustedes saben, revisamos algunos temas que son de interés. Fíjese lo que está pasando actualmente en Venezuela. Venezuela que está enfrentando un proceso político electoral. Bueno, usted me dirá, esto tiene que ver con la economía, ¿de qué me hablas? Bueno, el tema es que a raíz de todos los obstáculos que ha vuelto a colocar nuevamente Maduro a sus contendores políticos ha hecho que Estados Unidos vuelva a levantarle todos aquellos beneficios que tenía en el orden económico. Por lo tanto, los venezolanos que habían repuntado en algo su economía, bajando un tanto su inflación, ¿no es cierto? Bueno, ahora nuevamente están teniendo problemas. Veamos.
Desde mañana, Estados Unidos revertirá el alivio de sanciones a Venezuela sobre el petróleo y el gas. De esta forma, las empresas extranjeras tendrán que liquidar las transacciones pendientes antes del 31 de mayo. Washington castiga así al presidente Nicolás Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones del próximo 28 de julio. Estados Unidos está especialmente preocupado porque la principal rival del chavismo, María Corina Machado, siga inhabilitada y Corina Yoris, nominada por ella para sustituirla en los comicios, también haya sido vetada. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. En este segmento repasamos los hechos económicos, las noticias de orden económicas más importantes que se han conocido en el transcurso de los últimos días. Vamos a hablar de este asunto que nos parece muy importante, una inversión de aproximadamente 122 millones de bolivianos en la construcción y puesta en marcha de una planta industrial de almacenamiento de grano. Esto es fundamental tomando en cuenta que estos silos, estos depósitos, benefician a la población en época de vacas flacas, es decir, cuando algunos precios tienden a subir, bueno, se saca producto de estos centros de almacenamiento y tiende a bajar los precios. Así que muy importante esta noticia que se ha conocido en las horas precedentes. Son buenas noticias para Tarija, para todo el departamento. En realidad se están invirtiendo más de 430 millones de bolivianos en todo el departamento. Ayer el presidente echó una inauguración importante que es el centro de almacenamiento de granos en Yacuiba, con una inversión superior a los 122 millones de bolivianos. Es importante estas inversiones porque vamos a reducir los costos a los productores primarios que ya no van a tener que llevar su maíz hasta Santa Cruz, y también es importante para los productores pecuarios que ya no van a tener que ir a recoger el grano hasta Santa Cruz para alimentación para la carne de cerdo y pollo. Entonces son buenas noticias en el aniversario de Tarija, son más de 430 millones de bolivianos en inversión. No es la única planta que estamos invirtiendo, más adelante vamos a tener la inauguración también de la planta piscícola y también de la planta de Macororó en Villamontes. Entonces son inversiones importantes para el departamento. Son 36.000 toneladas estáticas, pero que pueden llegar a duplicar o triplicar de acuerdo a la rotación del grano, ¿no? Es decir, pueden ser el doble o el triple de acuerdo a la rotación, a la venta que vaya a realizar nuestra EMAPA. Bueno, son en realidad 25 industrias que vamos a entregar, es época de cosecha. Una muy cercano, esperamos este mes, es la planta de almacenamiento de granos de trigo, pero también de transformación para producir fideos y otros insuflados aquí en Viacha. Al inicio de esta semana que ya va concluyendo, se ha conocido inicialmente sobre una auditoría que se estaba realizando a el negocio de litio. La YLB muy preocupada porque se detectó una suerte de incumplimiento de contrato en la construcción de piscinas donde se coloca precisamente el litio. Bueno, la información inicial que se conocía sobre este particular decía lo siguiente. Ya ha sido anunciado en anteriores oportunidades que se van a hacer estas auditorías precisamente para que se pueda establecer y cuantificar no solamente el tema de la planta, ¿no? También está el tema de la construcción de las piscinas. Hemos estado también trabajando de cerca con la comunidad Río Grande estos últimos días y hemos visto que existe, digamos, ha existido también un incumplimiento en compromisos que se habían asumido. Desde esta gestión hemos renovado nuestros compromisos y vamos a dar continuidad al cumplimiento de ello, además con la socialización de un tema tan importante como es el caso del agua. Pero volviendo al tema de los daños, seguramente esto disparará las responsabilidades que correspondan ante las exautoridades que se encontraban en la administración de este proyecto. Recordemos que al recibir la gestión nos habían informado en documentos que se tendría, digamos, un aproximado del 60% de avance en la construcción de la planta, mientras que en la realidad solamente hemos encontrado cimientos, ¿no? Por otro lado, con una ingeniería que era prácticamente deficiente, en la que YLB ha tenido que poner su propia capacidad para poder
adecuar lo que ha sido esta construcción, adecuar lo que ha sido la ingeniería y poner en producción la planta ahora. El gobierno hace un par de semanas, 2 meses aproximadamente, se reunió con el sector empresarial privado en el país con el propósito de desarrollar una agenda de actividades, de acciones tendientes fundamentalmente, ¿por qué no?, por interés del gobierno y obviamente de todo el Estado, tener más dólares en nuestra economía. Con relación a aquello, por ejemplo, se señaló que se iban a devolver algunos impuestos que pagan los empresarios. Se abrió el mercado de exportaciones, fundamentalmente de la soya. Ahora los empresarios están pidiendo una reunión de evaluación con el gobierno para medir el impacto y el alcance de este tipo de disposiciones. En torno a los 10 puntos que se han acordado, hay varias variables que se deben comenzar a activar, colaterales a los 10 puntos. Y resta todavía sentarse en una nueva mesa de evaluación de cómo están funcionando los 10 puntos. El gobierno, el ministro de Economía y el viceministro de Política Tributaria indicaban de que hay un avance de un 80% en la implementación del acuerdo. Nosotros hemos solicitado reuniones para tratar el tema de liberación de exportaciones. En efecto, se ha tenido una emisión inmediata de certificados para el sector oleaginoso, pero en los otros sectores no hemos tenido respuestas a las solicitudes de reuniones que hemos tenido como sector exportador. No solamente es el sector oleaginoso el que contribuye a traer divisas al país, sino hay otros sectores que pueden contribuir a mejorar el desempeño de las exportaciones. El propio sector oleaginoso ha mostrado la preocupación de que por efectos climatológicos de sequía pueda tenerse una caída en las exportaciones de productos agroindustriales oleaginosos esta gestión, así como estas hay otras más que puedan ir sumando para mejorar las condiciones de crecimiento de nuestra economía. Hablemos a continuación de el oro, ese metal que está siendo tan necesario en nuestro país para mantener las reservas internacionales netas y para mantener también el precio, por ejemplo, de los carburantes. Bueno, el tema radica en que el precio del oro se ha disparado en el mercado internacional, ha tenido muy buenas cotizaciones. Por lo tanto, en Bolivia se están pensando o se están ejecutando también algunas medidas para que el oro que se genera en Bolivia no salga de contrabando a otros países de la región. El Ministerio de Minería tiene sus descentralizadas, tanto la AJAM, la autoridad jurisdiccional, administrativo, minero, y también tenemos, como usted indica, Senarecom también, ¿no? Lo único que nosotros vamos a instruir, y tiene la instrucción, así como tal cual ordena nuestras normativas vigentes. Vamos a hablar con nuestro director de Senarecom para que pueda también trabajar así como tal cual emanan nuestras normativas vigentes. Tiene la instrucción de controlar, ¿no? E incluso ustedes verán, el trabajo ilegal no es de este momento, no es de esta gestión, o no es del año pasado, siempre ha existido, pero sin embargo, de manera abierta de cara a nuestro pueblo boliviano, las cooperativas mineras que están solicitando sus áreas en lugares donde no tengan problema van a ir adelante. Pero sin embargo, si las cooperativas mineras están solicitando dentro de los parques nacionales, dentro de las áreas protegidas, eso no va para nada. Para nada, que tengan muy en cuenta también nuestros compañeros, hermanos de los distintos sectores que aglutina la Federación de la cartera de Estado. Ahí está incluido la Federación de Mineros, ¿no? Privadas, estatales y cooperativas mineras. Esto es para todos, la normativa vigente, ¿no? Estamos en ese camino. La minería ilegal ha existido siempre en los años anteriores, pero vamos a reducir poco en poco, gradualmente. Les hablaba hace instantes de esos indicios que se habían conocido al inicio de la semana sobre malos manejos en la YLB, en la gestión del licenciado Luis Alberto Echazú. Bueno, se ha conocido en las horas precedentes que hubo malos manejos, incumplimiento de contrato, ¿no es cierto?, por el orden de los 450 millones de bolivianos.
Pero si el monto es importante, también es importante el daño que se ha causado al negocio del litio en Bolivia por el factor tiempo que va a retrasar una vez más que esta actividad realmente rinda réditos a los bolivianos. Veamos. Yacimientos de litio boliviano, desde la gestión 2013 hasta la gestión 2017 fue víctima de serias irregularidades, omisiones y presuntos actos de corrupción que son denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. En este sentido, se tiene que comunicar que se realizó una investigación bastante exhaustiva durante estos casi 2 años sobre las causas que hubieran ocasionado el irreparable perjuicio económico y de esta gestión causando lo que sería el daño en nuestro circuito industrial de piscinas. Que el 2021 se encontró la construcción de la planta industrial de carbonato de litio en un estado realmente lamentable, en el cual se hallaba prácticamente en cimientos lo que es el tema de la construcción. Las piscinas de evaporación se encontraban sin funcionar y se encontraban en muy malas y pésimas condiciones, lo que corresponde a la implementación, y también se contaba con lo que eran problemas en diseño justamente dentro de la planta. Sin todas las correcciones tal vez que se han llegado a efectuar, lo que hubiera sido la puesta en marcha de la planta industrial de carbonato no se hubiera llegado a consolidar durante la gestión del año pasado. En ese sentido, gracias a la calidad de profesionales en YLB, con el apoyo del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, ambas plantas a la fecha se encuentran en operación y se logró recuperar 5 piscinas. Vamos a una pausa, amigos, y cuando retornemos estaremos hablando de mora bancaria. ¿Cuáles son los riesgos que se corren cuando uno no cancela oportunamente el dinero que se ha prestado, pero también los intereses? Hablaremos sobre ese asunto con una experta que ha estado muy vinculada a los temas financieros dentro de las entidades bancarias. Ya volvemos. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Le había dicho al inicio del programa que hoy tenemos entrevistados, invitados, que son muy capacitados, expertos en los temas que manejan. Así que tengo el gusto de saludar a la licenciada Ivana Gutiérrez, quien ha prestado servicios en muy variadas y muy importantes entidades financieras. Ella también es docente universitaria, trabaja en la Universidad Loyola, también compartiendo toda esta su experticia. Licenciado, un gusto saludarle, un placer que esté aquí en el programa. Y lo que le había comentado, ¿no es cierto? Me gustaría hablar con usted en relación a el tema de la mora bancaria. Así que voy a ir rápidamente con esa pregunta. ¿Qué deberemos entender entonces por una mora bancaria, una mora financiera? Un gusto. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida y también muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito de lo que pasa en el sistema financiero, ¿no? En cuanto a la mora. Bueno, con relación a la pregunta que me realiza, que es la mora bancaria, bueno, es el impago que realiza o que no efectúa el cliente a la entidad bancaria que le otorgó un préstamo. Ahora bien, muchas personas se preguntan, si yo dejo de pagar por un tiempo, ¿me van a subir las tasas de interés? ¿No es cierto? Es decir, ¿me van a cobrar más por lo que yo me he prestado ese dinero? ¿Cuál sería la situación inmediata que se presenta cuando uno deja de amortizar esa deuda? Bueno, en primer lugar, cuando uno es cliente y ha obtenido un préstamo, hay un contrato de por medio en el cual se especifican detalladamente las condiciones del mismo, ¿no? El monto, el plazo, el destino, en qué va a ser invertido, en qué plazo va a pagar, si va a haber periodos de gracia o no va a haber periodos de gracia. Y también, en caso de mora, ¿qué se va a proceder a hacer? Por ejemplo, en un crédito normal, cuando está pagando el cliente puntualmente, puede decirse, solamente se cobra el interés corriente, pero
cuando ya entra en mora, o sea, pasado el día de pago, en la fecha pactada de pago, ya empiezan a correr tanto los intereses corrientes, además los intereses penales, que está segmentado según nuestro ente regulador, que es la ASFI. Está regulado, ¿no? A mayor tiempo, mayor porcentaje por el saldo de la cuotita que está en mora. Antes era diferente. Decirle que el saldo total era considerado en mora, ahora no. Actualmente solamente el capital, parte del capital de la cuota que está en mora, sobre eso se va a calcular el interés penal. Ahora, cuando hay diferencias, me imagino, ¿no es cierto? Cuando es un crédito de consumo y cuando es un crédito para inversión u otro tipo de actividad, digamos, ¿no es cierto? Sí. Las penalizaciones a las que hace referencia son mayores en los créditos de consumo o son iguales para los otros tipos de créditos. En realidad, solamente difiere en el tiempo. Por ejemplo, un microcrédito entra al día siguiente ya en mora, ¿no? Y va corriendo los intereses que se llama penales, puede decirse, al primer día impago, pero sobre el saldo. En cambio, para un crédito de vivienda o para un crédito de inversión, es diferente el plazo, pero igualmente se aplican esos porcentajes de interés penal. No sé si me dejo entender. Sí, si usted puede colocar algún ejemplo, le vamos a entender muchísimo mejor. Por ejemplo, haga de cuenta que soy su estudiante. Por ejemplo, si yo tengo un crédito que he sacado para mi comercio, yo tengo una tienda y he sacado para capital de operaciones, que es pagadero en 24 meses, de los cuales en mi cota 18, entro en mora. Quiere decir que no estoy pagando ni capital ni intereses. Y la cuota podría decirle, digamos, que es 150 bolivianos, por decirle un ejemplo, de los cuales 100 bolivianos es el capital y 50 bolivianos suman los intereses, por decirle, ¿no? Es un ejemplo para ponerse en contexto. Entonces, sobre esos 100 bolivianos se cobra el interés penal, que asciende al 0,15, al 0,35, al 50 y hasta el 100%. Pero sobre ese saldo de capital de la cuota nada más, no del saldo total de lo que debo, porque todavía tengo por pagar 6 cuotas más, aparte de la que estoy en mora, ¿no ve? Uh-huh. Perfecto, excelente ejemplo. Seguramente con aquello ya la cuestión es más gráfica. Ahora, fíjense usted, a nosotros nos escriben y nos dicen, tengo en este momento para pagar el capital, pero no para pagar el interés. Pero el banco a veces no me permite pagar solamente el capital, quiere que pague capital más interés. Esta figura hay en el sistema financiero. Lo pongo para que, reitero, le responda a esto mucha gente que nos hace esta pregunta. En realidad, tuviera que conversar ya directamente caso específico con la entidad financiera. ¿Por qué? Porque hay un contrato en el cual ya se han pactado y se han puesto de mutuo acuerdo las condiciones. Pero si, digamos, por X o Z razón, el banco no se va a cerrar a llegar a un acuerdo particular con cada caso, de que, digamos, por decirle que ha sufrido un robo o que un familiar dependiente ha sufrido un accidente o se ha enfermado, es entendible, se puede reprogramar. Pero sí o sí también se tiene que pagar capital e intereses de acuerdo a la capacidad actual del cliente. Para eso están las reprogramaciones. Usted ha tocado un tema al cual iba mi segunda pregunta. ¿Cuán eficaces son las reprogramaciones en función a esta deuda que puedo yo tener? Algunos dirán, prefiero atrasarme en el pago 2 o 3 meses y voy a pagar. ¿Es mejor ir a reprogramar? ¿Es mejor diferir los pagos? En ese sentido, ¿cómo o qué consejo le daría usted al prestatario? Yo como prestataria, yo quisiera, en primer lugar, poniéndome en la posición del prestatario, yo preferiría llegar a un acuerdo y que me den un espacio, un respiro para poderme recuperar
y poder pagar mis cuotas normalmente. Puede ser que en esa reprogramación me den periodos de gracia de 3 meses o de 6 meses y solamente voy a pagar un pedacito del interés, un pedacito, ¿no? Y a los 3 meses, digamos que eran para 3 meses mi periodo de gracia, entonces recién voy a empezar a pagar capital e intereses. Eso sí, no se deja de pagar ni intereses, ni capital, ni el penal. A veces el penal, dependiendo, el interés penal me refiero, dependiendo de la institución financiera, a veces incluso condonan. Pero sí, el interés corriente no les van a condonar. Sí o sí va a tener que pagar, sea al principio, sea capital e interés, o al final como un diferimiento, pero sí o sí se cancela. Sí, hemos tenido una experiencia nosotros en la pandemia, ¿no es cierto? A raíz de la pandemia, porque han existido miles de reprogramaciones. A ver, en su experiencia, ¿cómo ha visto este asunto usted, aterrizando un poco en esta realidad nacional? ¿Han funcionado estas reprogramaciones? Bueno, el gobierno ha querido, ¿no? Ha querido, bueno, atenuar un poco el impacto de la pandemia en los tanto en el sistema financiero como en del otro lado, que son los prestatarios, porque a ambos lados estábamos, podría decirse, de manos atadas, no podíamos ni siquiera salir a la calle, entonces estábamos en una cuarentena rígida, por lo que entonces ha visto por conveniente diferir los pagos. Pero en su momento ha sido conveniente, ¿no? Pero tal vez hubiera sido explicarle al cliente así cara a cara, lo cual no se podía, de que, digamos, este diferimiento no quiere decir que se le está condonando, sino que solamente se está pasando a la parte final. Si usted tenía que acabar de pagar, digamos, un 31 de diciembre del 2024, pagará hasta el 30 de junio del 2025, digamos, esas cuotas diferidas, esas 6 cuotas diferidas. Eso sí, no se le va a cobrar interés penal, pero sí va a ir a la cuotita acompañada de su capital más su interés corriente. Entonces, no se les ha explicado. Sí. Ese es el detalle, y entonces donde ha habido problemas, ¿no? Tanto de parte de los prestatarios y de parte también de las entidades, porque ha ido el gobierno dando pautas, pero no ha sido todo en uno solo, sino a medida que se han presentado N de situaciones, recién ha dado podría decirse, un tema de accionar. En este caso, tú reaccionas como entidad financiera de esta forma, y no ha sido para todos por igual. Sí, le hago esta pregunta porque imagínense ustedes, muchas personas siguen en el tema de la reprogramación post pandemia. Pero bueno, a ver, veamos si uno ya ha dejado de pagar, ha entrado en una mora que ya es permanente. ¿Qué pasa con esa persona? Se suele decir que entra en una central de riesgos. ¿Cuáles son las consecuencias ya de dejar de pagar este dinero, el capital más el interés? En realidad, al cliente, las entidades financieras reportan al ente regulador, que es la ASFI, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, cada mes. Por eso se hace un corte de fin de mes, ¿no? A todos los bancos están obligados a reportar a la ASFI, a los clientes que han pagado puntual y a los clientes que han pagado con retraso y a los que no han pagado. Pasado, digamos, un mes, 2 meses, tercer mes llega, entonces ya por criterio mismo de la misma entidad bancaria, para resguardar los ahorros que tiene de los demás clientes, entonces es que tiene que reportarle a ese cliente ya como, digamos, en proceso de mora, que puede ser castigado, si ya es más de 91 días o si ha pedido una prórroga, o ir paulatinamente cayendo, digamos, en cobrarle a su garante o bien a las garantías, a los colaterales que ha dejado. Si, digamos, ha sido a sola firma, bueno, hay que reportarlo, y en algún momento esa persona, porque nadie está libre de no solicitar o tocar alguna vez la puerta de un banco, entonces ahí es donde se ven los problemas. Entonces sí o sí se tiene que solucionar tarde o temprano. Si, digamos, una persona ha entrado en mora y no ha pagado, se ha perdido 5 años, por decirle,
6 años ya, y quiere solicitar nuevamente, seguramente ya ha salido del sistema, no ha sido así. Está reportado en la central de la ASFI. Y tenemos 3 tipos de centrales. Uno es la ASFI, otro es el Infocred y otro es el Infocenter. Incluso en esos burós de información crediticia sale hasta lo que no pagamos en las telefónicas, en las casas comerciales. Entonces hay que tener una cultura de pago en nuestro medio para que se vaya reduciendo esta situación. Bueno, y finalmente, si, me recuperé, logré ya tener algo más de ingresos, pero ya estoy en esta central de riesgo. Si pago todo lo que debo, ¿se va a borrar esta huella negativa dentro del sistema financiero o queda permanentemente mi nombre ahí grabado como deudor moroso? En el histórico, o sea, si digamos yo este mes he reunido dinerito, he pagado mi mora de 5 años atrás, en el sistema voy a estar limpia, pero en el histórico no, porque ese histórico tarda en salir del buró 5 años. Incluso en el Infocenter, si mal no recuerdo, es más de 5 años, son 10 años creo. Bueno, entonces históricamente va a estar que usted ha incumplido en determinado momento, pero a la fecha está libre de deudas. Y eso va más allá del monto, ¿no es cierto? Así sea en lo mínimo o en lo máximo, ¿no es cierto? Sí, no importa el monto, porque hay algunas entidades también, ¿no?, de que se han valido de su garante personal del prestatario que en realidad ha engañado a la institución, podría decirse entre comillas, ha sacado un préstamo y se ha ido a otro país y le ha dejado colgado al garante. Ese garante al final ha tenido que asumir ese importe de deuda y dice, ¿no?, ¿yo cómo voy a recuperar? Ayúdenme, por favor. Entonces a veces se le hace pagar al garante, pero se deja unos cuantos centavos, por decirle un peso, digamos un boliviano, ¿no? Entonces un boliviano va a seguir siendo, va a seguirle, como decir, a la par del cliente con su nombre, un boliviano que debe, y va a seguir siendo reportado. Perfecto, muy bien. Entonces, lo mejor es pagar, tratar de llevar bien un buen equilibrio en nuestras finanzas, saber si vamos a necesitar prestarnos realmente y bueno, hasta dónde podemos arriesgar. Licenciada, usted muy amable, muy gentil, definitivamente hemos notado aquí también sus dotes de docente. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes, hasta una próxima oportunidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces le decimos a la licenciada Ivana Gutiérrez, reitero, ha trabajado tanto en el sector privado como en el público en las más altas instituciones. Así que palabra autorizada para desarrollar estos conceptos. Vamos a volver a hablar sobre este asunto porque nos llega a Economía para Todos un sinfín de preguntas con relación a estos asuntos que indudablemente son de muchísimo interés para la gente. Entre tanto, vamos a repasar este evento que está marcando también la agenda informativa internacional en temas económicos por sus características. Ecuador, un país cuya economía tenía una cierta expectativa interesante de desarrollo, fíjese usted ahora, está sufriendo el problema de la carencia de electricidad, de energía eléctrica, que se ha visto también muy marcada por fenómenos climáticos, sequía en Ecuador y sequía en Colombia, porque la sequía en Colombia ha hecho también que se deje de exportar este tipo de energía hacia Ecuador. Por lo tanto, apagones severos en ese país. Vean. La sequía comenzó en enero con pocas lluvias y en abril ha llegado a un punto crítico. Las autoridades en los barrios más afectados en la capital, Bogotá, han tenido que racionar el suministro de agua. Los cortes 3 días a la semana afectan a unos 10 millones de personas. La región de La Calera, vecina de la capital colombiana, es una región rica en recursos hídricos.
La escasez sin precedentes se debe al fenómeno del Niño y al cambio climático. El sistema de embalses de Chingaza, que abastece el 70% de Bogotá, sigue registrando una disminución preocupante de un 15,87%, el nivel más bajo de su historia. En el vecino Ecuador, la población sufre racionamientos temporales de energía eléctrica, luego de que Colombia anunciara la suspensión de sus exportaciones de energía. El gobierno ecuatoriano achaca la crisis a la prolongación de la sequía, la ola de calor y la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema eléctrico en años anteriores. Parte final de Economía para Todos. Hoy hemos hablado con el licenciado Julio Canedo sobre emprendimientos en el ámbito unipersonal, ¿por qué no familiar? ¿Cuáles son las claves para tener éxito en esto que nosotros estamos iniciando? Se nos ha hablado, por ejemplo, del uso de la tecnología, que es fundamental, abaratar costos y, por supuesto, informarse permanentemente sobre cómo administrar, pero también sobre cómo podemos mejorar nuestros emprendimientos. Así que a tomar en cuenta estos consejos porque definitivamente son muy pero muy importantes. Pero también hemos hablado sobre la mora bancaria con la licenciada Ivana Gutiérrez, quien nos ha señalado que y nos ha instruido que si usted deja de pagar, obviamente le van a cobrar intereses penales. ¿Qué quiere decir eso? Lo pongo en estos términos más pedestres: multa, ¿no? Si no paga. Y si deja de pagar sistemáticamente, pues va a entrar a una central de riesgos, que puede su nombre estar inscrito en esa central hasta por 10 años. Entonces también nos ha hablado de los beneficios de acceder a la posibilidad de una reprogramación. Consejos importantes, ¿no es cierto? ¿No le parece? Porque, bueno, le reitero, el 80% de la población económicamente activa en el país está teniendo emprendimientos personales. Amigos, ustedes han sido muy gentiles. Muchísimas gracias por seguirnos y no lo olvide, la economía depende de uno. Hasta la próxima.